quiere decir Dios. La NIV dice Dios, God. ¿Tienes el NIV ahí o no? ¿Qué dice el NIV? God. Esa es la verdadera interpretación. Porque lo que dice el Señor Dios. En estas obras de traducir estos manuscritos hubo un movimiento de quitarle la deidad al Señor y se favorecía manuscritos corruptos. Aquí sí ha habido eso. Pero yo voy a seguir explicando eso. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, acuérdate cuando dijo mi Padre y yo uno somos, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Versículo 8. Versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te envió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Ellos el versículo 8 lo tuercen y dicen que cuando dice que tu trono, oh Dios, Él está diciendo al Dios, al trono que es Dios, y no a la persona del Señor de quien está hablando este texto. Esa es otra área donde ellos tuercen. Y les voy a decir algo, ¿por qué ellos se confunden tanto? Porque ellos rechazan la Trinidad. Ellos rechazan la pluralidad de Dios. Entonces cuando ellos ven que la Biblia llama al Padre Dios y al Hijo Dios y al Espíritu Santo Dios, ellos tienen que torcer la Biblia porque ellos no aceptan la Trinidad. Ellos no aceptan que en el concepto del Dios de Israel es un concepto de un Dios trino, donde existen tres personas divinas. Ellos no aceptan eso. Entonces cuando se encuentran en los pasajes donde la Biblia habla de que Jesucristo es Dios, y entonces ellos dicen, pero ¿cómo va a decir que Jesucristo es Dios? Y entonces el Padre es Dios, ¿qué cosa es esto? Entonces tuvieron que bajar la deidad de Cristo para poder abrazar todos estos disparates. Quiero aclararle, para que sepan bien, el rechazo de la Trinidad viene después de Charles Russell. Rutherford fue el que empezó a rechazar la deidad de Cristo, porque Charles Russell decía que Jesucristo era Dios. Entre todas las barbaridades que dijo, esta no estaba incluida. Él decía que el Hijo se podía adorar porque el Hijo era divino. Él decía eso, pero cuando él muere y él pasa la rienda de esta locura, porque esto es una locura, no tiene otra explicación, se las pasa a este hombre, a Rutherford, él le añade gasolina al fuego y se tuerce aún más. Este hombre Rutherford, quiero decirle que era un borracho empedernido, con un testimonio pésimo, peor que su sucesor, que su esposa lo cogió adulterando con su secretaria. Toda esta evidencia la pueden buscar. Esta evidencia es público conocimiento. Eso está en las librerías, en libros, en el internet. La vida de Charles Russell, la vida de este hombre Rutherford, la pueden buscar, la pueden investigar. La vida de los hombres que torcieron la Biblia y crearon la mentira esta que se llama la Biblia Nuevo Mundo. Todo esto es conocimiento público. Esto no es un misterio de la ciencia ni está escondido. Todo esto está a la punta de sus dedos. Si no tiene internet, vaya a hacer una biblioteca y búsquelo ahí, que ahí está. Ahí está la vida de esta gente, la vida vergonzosa de esta gente, que esta gente la tratan de esconder. Vamos a mirar otro pasaje bíblico.
Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. El libro de Tito capítulo 2. Versículos 12 y 14. Del 11 voy a leer. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, y aguardando la esperanza bienaventurada y la gran manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Este es otro pasaje, Pablo hablando que le atributa deidad a la persona de Jesucristo. Este pasaje, la Biblia Nuevo Mundo lo ha torcido tremendísimamente, porque ellos no aceptan eso. Entonces tuvieron que crear una versión falsa del Nuevo Testamento, y este es una de ellos. Esto le da problemas a un hereje que no quiere aceptar la realidad de lo que dice el apóstol Pablo y los hombres de Dios acerca de quién era el Señor Jesucristo. Tienen que torcer la Biblia, y eso es lo que ellos hacen. En vez de tener el valor y la dignidad delante de Dios y la integridad moral y averiguar e investigar si están equivocados y mirar los textos, de dónde han salido los textos de los Nuevos Testamentos, de qué manuscritos, qué dicen los manuscritos, porque ellos tienen que estar oyendo estas cosas de gente como yo que les hablan y les dicen estas cosas, ellos las oyen. Esto no es una cosa que se ha hecho en un escondido, en un lugar. Ellos han sido confrontados con estas verdades. Si tú, testigo de Jehová, que has abrazado esta secta mentirosa, tú, mujer, que has abrazado esta mentira, y te llamas hombre y mujer de Dios, ¿por qué no investigas? Se lo debes al Señor, a quien tú dices que tú amas. Todo hombre y mujer de Dios busca la verdad. ¿Por qué tú no buscas la verdad? ¿Por qué tú aceptas las opiniones de atalaya sin cuestión ninguna? Como dicen todas las sectas, deja tu mente en la puerta. Tú no necesitas leer la Biblia tú mismo. Tú necesitas que te digan lo que dice la Biblia. Todas las sectas dicen eso. El catolicismo romano tiene al Papa y a los sacerdotes católicos para enseñar la Biblia. Ellos dicen que tú no puedes leer la Biblia por ti mismo. Los testigos dicen lo mismo. Y todo el resto de las otras sectas y la mayoría de las iglesias supuestamente cristianas, protestantes, que tienen la verdad, hacen lo mismo. Tú no puedes entender la Biblia por ti mismo, me necesitas a mí. Cuando tú haces un estudio serio en los evangelios y tú ves cómo el Señor Jesucristo reprendía a la gente común, al hombre de a pie y a la mujer de a pie, y les decía, ustedes no conocen la Escritura ni el poder de Dios, y los reprendía porque no entendían la Biblia. No les decía, oye, porque tú no vas a ver al rabí para que te enseñe la Biblia. El creyente tiene que entender la Biblia. Tiene que entender la Biblia, tiene que leerla. No necesita un grupo de un elenco de personas especiales para que se le enseñen. Eso es mentira del diablo. Eso se usa para manipular a los infelices. Estos son lobos rapaces que no les importa las ovejas. ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Ambos caen en el hueco. Eso es lo que pasa con esta secta. Quiero ir a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Voy a leer del versículo 15 hasta el 10. Por ahí para abajo, voy a leer un poco aquí. Hablando de Jesucristo. Si no saben de qué está hablando de Jesucristo, usted lee. Vamos a leer del versículo 13, 1:13. El cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por él fueron creadas. Aquí la Biblia Nuevo Mundo pone otras.
cuando dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, la de ellos dice, fueron creadas otras cosas. Añaden la palabra otra, porque ellos cuando se encuentran, cuando ellos ven este problema que está diciendo que Jesucristo es el creador, entonces ellos dicen que Dios usó a un ángel que se llama al arcángel Miguel y le dio una potestad de crear. La Biblia dice que solamente hay un creador. Yo soy Dios y no hay nadie como yo. Eso está en todo el Viejo Testamento, por todos lados. Ningún ángel tiene el poder creativo, el poder de producir algo de la nada. Es el poder creativo que solamente lo tiene el Dios de Israel. Es el Dios verdadero. Ningún arcángel, ni ángel, ni querubín tiene poder creativo. Pero como este pasaje es problemático, ellos tuvieron que añadirle otras palabras para decir que Jesucristo es un segundo Dios, es un Dios más bajito, y entonces Él creó. Estas son todas las barbaridades que este muchacho está lleno de eso, para que sepa. Y toda esta gente está llena de todas estas barbaridades, todos estos disparates. Pero no dice otra, dice todas. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. O sea, se creó ángeles y creó seres humanos. Eso es lo que quiere decir. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados. Todo el elenco de ángeles lo creó Él. Sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. O sea, que por su boca las cosas existen. Eso es lo que eso quiere decir. Y dice el 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que Él habitase toda plenitud. Y vamos a ver qué plenitud está hablando. Capítulo 2, aquí mismo, de Colosenses. ¿Qué plenitud está hablando? Míralo aquí. Vamos a leer desde el versículo 8 para que cojan el impacto. Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Lo que te está diciendo es que no te hace falta ni cura, ni mentiroso esto de los testigos de Jehová, ni un elenco perfecto de nadie, porque Él es Dios. Tu confianza está en Cristo, que es Dios. Eso es lo que te está diciendo. Estás completo en Él. Él te hace completo porque Él es el mismo Dios, donde habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Quiero ir a otro más y ya entonces vamos a ir al otro. Quiero ir por favor, vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 2. Esto es un pasaje escrito por uno inspirado. El apóstol Pablo sigue escribiendo. Primera de Corintios capítulo 2. Y después vamos a brincar un momentico al Viejo Testamento, de donde Pablo saca esto. Pablo fue un rabino antes de ser apóstol de los gentiles. Pablo conocía muy bien el Viejo Testamento, súper bien lo conocía. Versículos 7 y 8. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Vamos a ver de dónde Pablo saca. ¿Quién es el Señor de gloria? Salmo 24. Salmo 24. Salmo 24. Salmo 24. Del 7 al 10.